Buenas tardes amigos, bienvenidos a Renacimiento 2020. Mi nombre es Alfredo Rivero y en ausencia del titular, don Marco Antonio Martínez, yo voy a platicarles con ustedes sobre un tema muy interesante. El tema es la fiebre española en 1918 cayó sobre la humanidad. ¿Qué fue lo que nos ayudó a salir? ¿Cómo salimos adelante de eso? Bueno, es interesante porque ahí en esa historia vamos a platicar de un educador físico muy conocido, lo conocemos como Pilates, Joseph Pilates, de origen alemán. Entonces, este va a ser el tema. Antes de empezar, les pido por favor sus likes, les pido por favor que se suscriban al canal. El señor don Marco va a poner en los comentarios las cuentas de sus tarjetas para que quienes deseen ayudar con esta actividad serán bienvenidos. También vamos a pedirles los que puedan hacer algún comentario que nos pueda ayudar como una retroactividad, una retroalimentación de lo que estamos haciendo. De aquí, desde el Cerro de la Estrella, desde uno de los miradores, hermosos miradores, al fondo mío está la pirámide, el adoratorio, y como ustedes pueden ver, pues aquí están mi bicicleta y mis implementos de ejercicio. Entonces, vamos a empezar. En 1934, el conocido educador y entrenador físico y terapeuta Joseph Pilates publicó su primer libro en la ciudad de Nueva York. En este libro él maneja sus conceptos y sus principios básicos que imperan en su método. Más adelante esos los voy a colocar en la pantalla. Son muy interesantes, pero también de lo que habla es de anécdotas que él vivió durante la guerra. Como antecedentes tenemos que comentarles que Joseph Pilates nació en 1880 en Düsseldorf, Alemania, y falleció en 1967 en Nueva York. Siendo de niño era un niño muy enfermizo, con muchos problemas, tenía asma entre otras fallas, otros problemas, y también era muy molestado por sus compañeros por su apellido de origen griego, que era Pilatos, como aquello de la historia bíblica, ¿no? Poncio Pilatos, él se apellidaba Pilatos. Cambió el nombre a Pilates por esta situación del bullying. Crecido él, llegando a la adolescencia, y quizá movido por querer mejorar su salud, empezó a ser aficionado al fisiculturismo y a los ejercicios físicos. Empezó a prepararse físicamente y a estudiar filosofía de la educación. Él era un educador. Así, dedicándose cuerpo y alma a cultivar su cuerpo, llegó a ser un especialista muy destacado en boxeo, en gimnasia y en natación, además de otros deportes. En 1918, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, se desencadenó una guerra de proporciones que nunca habían existido en este planeta. La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra como es conocida. Esta guerra se caracterizó por utilizar tecnología y maquinaria nunca antes utilizada en la muerte y en la guerra. Se caracterizó también por el uso de las famosas trincheras. En su libro comenta Pilates que las trincheras, él dice, son agujeros hediondos llenos de muerte, de enfermedad, y que estaban rodeados de bombas, y los enemigos solamente estaban esperando
para poder cargar sobre el soldado a bayoneta calada. Fue una situación muy difícil que él vivió durante los primeros meses de la Gran Guerra. Lo mejor que le pudo haber pasado a Pilates es que lo hayan apresado los británicos. Los británicos lo llevaron a sus campos de concentración, él como oficial alemán, perteneciente al eje, a la Entente, en la que podemos hablar de los italianos, los austriacos y los alemanes como aliados. Bueno, pues a él lo llevaron a un campo de concentración en Lancaster, Inglaterra. En ese campo de concentración, él se dedicó a levantar la moral de sus compañeros mediante entrenamientos físicos, principalmente de la lucha grecorromana y de la defensa personal. Esto generaba en sus compañeros una gran moral, levantaba la moral de sus compañeros y no les gustó a los oficiales y lo cambiaron de centro de reclusión porque no les gustó eso. Lo mandaron a un centro muy lejano, muy aislado, muy pequeño, en la isla de Man. Esta isla se encuentra en el mar de Irlanda. El centro de reclutamiento creo que se llama Knockle, no estoy muy seguro su nombre. Y en este centro él tuvo la oportunidad de servir como enfermero. Fue enfermero, además de sus actividades físicas y de las actividades que él proponía para que sus compañeros estuvieran siempre activos. Fue en esta época que él empezó a desarrollar su entrenamiento por medio de poleas, el famoso entrenamiento de Pilates, y se dio cuenta que él podía rehabilitar a sus compañeros lesionados o lastimados en la guerra, por lesiones de guerra. Él podía hacer mucho por ellos. Es en estos tiempos, en su estancia en la isla de Man, que se desarrolla a nivel mundial la famosa gripe española. La gripe española en realidad se originó en Estados Unidos, en Arkansas. El paciente cero era de ahí, pero se le conoce como fiebre española o gripe española porque fueron los medios españoles los que más hablaron de esta enfermedad a nivel mundial. Por eso le pusieron gripe española. Esta enfermedad o pandemia llegó a todo el mundo y pasado un año, en 1919, llegó a la isla de Man. Curiosamente, en el centro de reclusión de los prisioneros de guerra, ahí nunca entró, estuvo libre de esa enfermedad, y los que en alguna ocasión la llegaban a tener no tenían efectos graves, era una cuestión muy leve. Se dice que, entre otras cosas, aparte del aislamiento, se adjudica esta situación al programa de preparación y de entrenamiento físico a los cuales Pilates sometía a sus compañeros para mantenerlos con una alta moral y salud fuerte. Esto lo comenta en su libro y voy a poner los datos del libro aquí abajo en letras. Posteriormente, en 1923, emigra Pilates a los Estados Unidos. En el viaje por mar conoce a la persona que será su esposa, y más adelante daré datos de ella. Principalmente ahorita es la situación de Pilates. Llega a la Gran Manzana, a Nueva York, y en la Octava Avenida abre su primer estudio, estudio de entrenamiento, principalmente basado o trabajado o enfocado para bailarines profesionales y luchadores profesionales que había en la Gran Manzana. Pilates vivió hasta 1967, en que falleció por la inhalación de gases tóxicos, pero él toda su vida su vida adulta fue una persona muy sana y muy fuerte. En este libro, ya para terminar esta introducción, es donde Pilates enumera
sus principios de su sistema, que en un principio era conocido como contrología, ahora se conoce como Pilates. Estos principios se basan en respiraciones de yoga y en los múltiples conocimientos que él obtuvo a lo largo de su vida, ya sea como atleta o como enfermero, tratando lesiones de guerra. Aquí es donde yo me pongo a pensar, ya después de tomar la historia y ver la vivencia de Pilates. Nosotros ahorita en la actualidad, con esta pandemia, hemos visto que ha habido un gran número de muertes. Como comentario, en la fiebre, en la gripe española, entre 1918 y 1920, murieron entre 20 y 40 millones de personas. Aquí, en este momento, hasta el 17 de octubre de este año, se tiene registrada 5 millones de muertes. No es con mucho comparable. En fin, ¿qué es lo que hizo que los alumnos de Pilates solventaran esa situación? Pues principalmente la actividad física. Si nosotros vemos su propuesta, él maneja 4 puntos. El primer punto, la alimentación. Obviamente en un campamento de guerra pues la alimentación estaba limitada a tenerlos en forma nada más, a sobrevivir, pero los mantenía muy ligeros, muy delgados. Entonces, la alimentación. El segundo punto, los hábitos de ejercicio. Es a donde entra aquí Pilates, en el que impuso una táctica en la que hacía que sus compañeros entrenaran actividad física de una manera fuerte, intensa, con el objetivo de levantar la salud y la moral. Entonces, tercer punto, hábitos de descanso. Obviamente era importante el descanso. Entonces, rápidamente vamos a retomar. Los 4 puntos que habla Pilates es ejercicio, descanso, alimentación, y el punto último importante es el punto mental, o sea, el optimismo. El optimismo es una manera de pensar, pero se aprende, es una manera de ser. No naces siendo tú pesimista u optimista. Tú aprendes, ya sea de tus padres, de tus amigos, de tus maestros, a ser optimista o pesimista. Entonces dice Pilates que hay que desarrollar el optimismo, la mentalidad positiva, porque sin ese punto todo lo demás no logra hacer su efecto. Y ya para terminar, quiero comentar que uno de los más grandes gurúes del ejercicio y de la actividad física de la era moderna, Pilates, dijo: yo evité que mis alumnos se enfermaran de fiebre española por medio del ejercicio y los hábitos sanos. Entonces, yo quiero decir que nosotros podemos tomar ese ejemplo y por medio de hábitos sanos de alimentación, descanso, ejercicio, mentalidad, podemos tener una vida sana y enfrentarnos de una manera victoriosa a cualquier enfermedad. Muchas gracias.